La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado y me acompaña mi esposa Minerva Vázquez. Le damos un cordial saludo a cada uno de ustedes, mis queridos amigos que nos escuchan a través de las ondas radiales. Y muy bien, queremos saludar a Zuleika Huertas, quien nos está escuchando por primera vez en este programa. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén. Mis queridos hermanos, el tema de esta mañana lleva por título La Iglesia de Dios. Y para entrar en tema, vamos a pedirle a Minerva que nos dirija al trono de la gracia para empezar este tema con la autoridad del cielo. Oramos. Bendito Dios y Padre eterno, alabado y exaltado sea su santo y bendito nombre en esta hora. Padre Santo, gracias por su inmenso amor, por su bondad y su misericordia. Sí, y gracias, Padre, porque envió sus santos ángeles para que nos escoltaran hasta este lugar. Amén. Le pedimos una bendición muy especial en este programa, que no sean nuestras palabras, sino su palabra la que esté hablando a cada uno de los radio oyentes. Amén. Le pedimos que le des discernimiento y que, Padre, ellos puedan aceptar esta verdad. Sí, Padre. Te pido también que seas con cada uno de nosotros, que nos llenes de tu espíritu, y amén, que nos unjas con el Señor. Bendiciones que te pedimos no porque hay méritos en nosotros, sino por los méritos de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, reciban todos un caluroso saludo en esta mañana de parte de este ministerio. Y vamos entonces a entrar en tema. Los versículos de introducción en esta mañana los encontramos en el Nuevo Testamento. Y vamos a estar comenzando con Mateo capítulo 16, versículos 17 y 18, donde dice la santa palabra de Dios. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y entonces los próximos los vamos a buscar en Mateo, el capítulo anterior, capítulo 15, versículos 7 al 9, donde dice la palabra de Dios: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, versículo 8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Versículo 9, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Y ahora pasamos al Evangelio según Marcos, capítulo 7, versículo 9, donde dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y terminamos con Hechos, capítulo 20, el versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Mis queridos hermanos, en esta mañana, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. En el programa de hoy vamos a estar retomando nuestro tema número 40, la verdadera iglesia de Cristo, que si por casualidad se lo perdió, lo puede encontrar en YouTube. El tema de hoy, sin embargo, sale bajo el título La Iglesia de Dios. Algo que nos ayudó a la elección de este tema, en particular, fue un evento que ha cautivado la mirada del mundo cristiano. En esta semana pasada, el miércoles 23 de enero del 2019, el obispo de Roma llegó al país de Panamá
para participar de la Jornada Mundial de la Juventud. Y para que estemos claros y para que no se vayan a escandalizar, les dejamos saber que no vamos a estar cubriendo los diferentes sucesos de dicho evento. Lo que sí nos llamó la atención es la inmensa cantidad de profesos cristianos que realmente pensaron que Dios estaba en esto. Lo que nos aterrorizó fue las manifestaciones a favor de dicho evento de parte de profesos cristianos, lo que realmente es un testimonio del gran desconocimiento que hay de las Sagradas Escrituras. Ni las manifestaciones de algunos adventistas corporativos fue sorpresa, pues ya le han dado la espalda a Dios. Pero ver cómo esto fue digerido, como si tuviera algo que ver con la Iglesia de Dios, fue algo que confirmó el terrible estado de apostasía que existe entre los que dicen ser seguidores de Cristo. Tristemente, mis queridos hermanos, hoy vamos a demostrar por qué esto no tiene que ver con la Iglesia de Dios, sino que realmente es de lo que nos advierten las Sagradas Escrituras. La Iglesia de Cristo es la Iglesia de Dios. El Nuevo Testamento se refiere a la Iglesia que Cristo estableció como a la Iglesia de Dios. Y esto lo hacen por lo menos 12 versículos en el Nuevo Testamento. Lo importante de este hecho es que quien define su iglesia es Dios, el Padre, y Cristo, el Hijo de Dios. Su criterio es el que la define, no la anulación que hacen los hombres para establecer algo a la carta o a su antojo, para que esté de acuerdo a su imperfecta interpretación. El criterio bíblico es claro, pero hay que escudriñar la palabra. Las Sagradas Escrituras no están allí para llevarlas debajo del brazo, mientras implementas los conceptos errados de los hombres. La idolatría, por ejemplo, es una característica que identifica al bando contrario. No tiene que ver con Dios ni con los verdaderos creyentes. Está claramente definida en la Biblia y es algo que debe entender muy bien el que desea adorar a Dios en espíritu y en verdad. La idolatría es la adoración que se le brinda a un ídolo, ya sea uno de madera, piedra, oro, plata, o inclusive algún ser humano de carne y hueso, o hasta algún concepto que pongas en lugar de Dios. La idolatría quebranta la ley de Dios, esos primeros 2 mandamientos. Por lo tanto, no es parte de la iglesia que Cristo estableció. Por tal razón, el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. La iglesia del Dios vivo no practica tales cosas porque es una ofensa a Dios. Generalmente esto ocurre entre los que han puesto a un lado la verdad bíblica y siguen estratagemas de hombres para desobedecer la voluntad expresa de Dios. El conflicto final en que estamos todos involucrados está centrado en la adoración, ya sea la verdadera o la falsa. La iglesia de Dios le adora como Él especifica, pero hablando acerca de lo que no lo hacen, Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 dice, y la adoraron, refiriéndose a la bestia, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Por lo tanto, examinando el criterio del sistema o estilo de adoración de los profesos adoradores, se puede identificar el uno del otro. Esto no tiene que ver con si fueron engañados y sinceramente estaban creyendo en el engaño. Para esas personas son estos temas para que despierten antes de que sea muy tarde. Amén. Para que no sean partícipes de sus pecados, ni reciban parte de sus plagas. Ahora, la Biblia enseña que los únicos que reciben adoración son el Padre y el Hijo.
La adoración al Padre nadie la pone en tela de juicio. Y hablando de Cristo, en Hebreos capítulo 1, versículo 6 dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ahí encontramos que en efecto, la adoración a Cristo es una orden del Padre. Ahora, hay una lección importante que aprendemos cuando Pedro se presentó ante Cornelio. Noten. Sí, mis queridos hermanos. En Hechos, capítulo 10, versículos 25 y 26, se nos dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Versículo 26. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Aquí hay algo que muchos no quieren ver. Para aquellos que dicen, mintiendo, que Pedro fue el primer papa, vemos el ejemplo inequívoco del apóstol y discípulo de Cristo. Al levantarlo prestamente y explicarle, mostró que eso no le agradaba a Dios. Pedro no recibió la adoración, ni enseñó tal cosa, y siempre exaltó a su divino maestro. No se sentía digno de tomar su exaltado lugar, ni tampoco quería hacerlo. Para aquellos que conocen esto, y aún así le están rindiendo hoy pleitesía, en estos tiempos finales, al obispo de Roma, su caso es realmente desesperado, pues con su mal testimonio están afianzando al engañado en el error. Cuando la orden del cielo para estos días es que salgan de Babilonia, como queda registrado en Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Ahora, otra lección que nos demuestra la Biblia es el suceso de Juan, el discípulo amado, ante el ángel Gabriel. En el último capítulo de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 22, los versículos 8 y 9, dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Versículo 9. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Aquí Gabriel dio una lección que todos debemos entender. Y aquí nos está hablando el que tomó el lugar vacante que dejó Lucifer, el Señor lo reprenda. Y ese lugar quedó vacío precisamente porque el enemigo deseaba ser adorado, como el Padre y como el Hijo. Gabriel habló claro y no vaciló. Él dijo, mira, no lo hagas, adora a Dios. Amén. La Iglesia de Dios no practica esta abominación, pero en el sistema falso de adoración se destaca la mentira a la 10ª potencia, y para justificar su mal proceder, confunden a la gente con vana palabrería. El líder máximo de este sistema dice que es el vicario de Cristo, o su representante aquí en la tierra. Este blasfemo dice que es el representante de Dios en la tierra y se recibe adoración. Sus hechos demuestran para quién trabaja realmente. Pero eso parece que no es suficiente, porque en este sistema de paganismo cristianizado se enseña que hay que adorar a María, la Madre de Jesús. No les interesa lo que dice el mandamiento. Esquivan la lección objetiva de Pedro y no quieren aprender de la reprensión del ángel Gabriel. Ellos adoran la criatura y punto, como enseñan fielmente las religiones paganas. Si le preguntas por qué lo hacen, saldrán con otro rollo para confundir. Pero la verdad es que su sistema de adoración proviene del paganismo. Ellos adoran en Trinidad, como los paganos. Adoran la criatura, o sea, lo creado, como los paganos.
y se atrevieron a adulterar la santa ley de Dios, que es perfecta, que no necesita enmiendas para poder adorar en domingo, como los paganos. La santa palabra de Dios no apoya su camino de muerte, ni los que pertenecen a la verdadera iglesia de Dios. Este sistema falso optó por la religión de Baal, bajo un manto de cristianismo. Pero lo terrible de todo esto es que, siendo la Biblia tan clara y estando a la disposición de todos, la gente no lo ve o no lo quiere ver. Eso es así, mis queridos hermanos, tristemente. Ahora, en el último versículo que leímos, hay un detalle muy importante que podemos ver en las palabras del ángel Gabriel cuando dice: y de los que guardan las palabras de este libro. Esta es una fiel descripción de la iglesia de Dios, pues la iglesia de Dios se destaca por poner por obra la santa palabra de Dios. El apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 2, versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos para con Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y Santiago, el hermano del Señor, nos advierte en Santiago capítulo 1, versículo 22, mas sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Una característica de la verdadera iglesia de Dios es que implementa toda la santa palabra como norma de vida, no solo las partes que le gustan o las partes que ella prohíbe. Por tal razón, las escrituras eran prohibidas durante la supremacía papal, porque la Biblia desenmascaraba su engaño. Por eso, millones de personas perdieron sus vidas por compartir las escrituras con el pueblo. Pero después de ser traducidas las escrituras al idioma vernáculo del pueblo por los reformadores de la época del oscurantismo, comenzó una lucha de traducciones y versiones bíblicas. Roma tuvo que optar por otros medios para que ahora, teniendo las escrituras en las manos, el creyente no detectara su error. Por eso, hasta el día de hoy, ellos dicen que solo ellos pueden interpretar las escrituras para mantener a sus feligreses en constante confusión. Así mantienen sus arcas llenas mediante la ignorancia de la mayoría que desconoce la palabra de Dios. Pero Cristo dijo en Mateo capítulo 15, versículos del 7 al 9. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, versículo 8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Versículo 9, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mis queridos hermanos, la iglesia de Dios guarda los mandamientos de Dios, no los de Roma. Protestante que me escuchas, el domingo fue establecido por Roma. No es un mandamiento de Dios. Los verdaderos adoradores adoran a Jehová Dios el día sábado, según él mismo estipuló. David nos dice en el Salmo 19, capítulo 19, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Lo que es perfecto no necesita enmiendas, y cuando se adultera, se daña lo que Dios estableció. Entonces, el que guarda la ley adulterada incurre en pecado y permanece en él. Eso es así, mis queridos hermanos. Escuchen bien lo que dice la palabra. Ahora, Cristo, viendo todo lo que el enemigo haría por medio de sus instrumentos humanos, en el sentido de echar la verdad por tierra, oró por su iglesia, oró por la iglesia de Dios, oró por sus discípulos y los que conocerían la verdad por medio de ellos. En Juan capítulo 17, versículos 11 y 12, Jesús dijo, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Amén. Versículo 12.
Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y un poco más adelante, en los versículos 14 al 17, siguió diciendo: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Versículo 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. La santa palabra de Dios en la vida de la iglesia de Dios los distinguiría de los que han implementado el sistema falso de adoración de Satanás. Jesús continuó su petición en los versículos 20 y 21 y continuó diciendo: y no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Amén. Alabado sea su santo nombre. Gloria a Dios. El estar santificados en su verdad, o sea, el vivir a la altura de lo que dice su santa palabra, sería el testimonio inequívoco para el mundo de que estos serían realmente la iglesia de Dios. Este sería el hecho que los distinguiría ante los ojos del mundo. Y ahí está la importancia de que seamos cristianos bíblicos. Hoy día los hombres se han dividido en así llamadas iglesias, denominaciones, asociaciones, sectas, ministerios o comunidades de creyentes y demás, mientras que todos se olvidan de esta poderosa verdad. Algunos enfatizan esto más que aquello. Algunos aceptan una parte de la Biblia y otros no. Algunos ponen el Antiguo Testamento por encima del Nuevo, mientras otros exaltan el Nuevo y se olvidan del Antiguo, que es el fundamento del Nuevo. Así han llenado el mundo de grupos opuestos que ahuyentan al mundo del conocimiento y de los beneficios del único Dios verdadero y del Santo de Israel, porque no tienen la humildad de aceptar toda palabra que sale de la boca de Dios. Se han convertido en obstáculos de la santa palabra y su mal testimonio ha cauterizado los corazones de los incrédulos. El orgullo de llamarse del nombre de su denominación les ha impedido el desaprender lo que mal le enseñaron y no se atreven a vivir todo lo que claramente expone la Biblia. La inmensa mayoría, mis queridos hermanos, de estos grupos concuerdan y cumplen al pie de la letra el disparate que dijo Atanasio. Nosotros adoramos un Dios en Trinidad. Al tomarse esta cápsula, les abandonó la razón. La vista se les nubló y se han hecho alérgicos a la verdad. Dios dice una cosa, pero ellos ven tres. Citando el Antiguo Testamento, Cristo dijo en Marcos capítulo 12, versículos 29 y 30, lo siguiente. Él dijo: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Versículo 30. Amarás pues a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Tristemente, hoy vemos que este primer mandamiento o este principal mandamiento que Cristo Jesús destacó ante el pueblo, los profesos cristianos no lo quieren aceptar. Prefieren aferrarse a la locura expuesta por Atanasio que a la verdad de Dios. Tristemente, no aceptan el testimonio de Jesús, aunque desean llamarse de su santo nombre.
Bien profetizó Isaías cuando dijo en Isaías capítulo 4, versículo 1, echarán manos de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre. Quita nuestro oprobio. Esta profecía se ha cumplido en su medio, pero ni cuenta se han dado. Quieren llamarse cristianos mientras echan por tierra la palabra de Dios. Quieren que sus pecados sean perdonados mientras practican y promueven el error y la adoración falsa. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, en varios versículos, Cristo destruye la mentira de la Trinidad. Pero como los profesos cristianos han sido adoctrinados en el error, aunque estén allí, más claro que el sol, no los ven ni entienden en su verdadero contexto. En Juan capítulo 17, versículo 23, Cristo, orando a su Padre, expresó con tremenda claridad, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno. Amén. Y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. Cristo no dejó lugar a dudas y en esta declaración no existe un tercer ser. Aquí queda establecido que lo que los trinitarios le adjudican a otro realmente lo hace Jesús. Y tristemente no quieren aceptar sus propias palabras, prefieren la interpretación romana de sus palabras. De esa manera quedan descalificados de ser la iglesia de Dios. Dios tiene una iglesia y es exclusivista. Sí, no se alarmen. Es solo para los que aceptan el criterio de Dios, su santa palabra. Aunque está abierta para todos los que quieran servir en espíritu y en verdad, la Biblia les llama a estos pocos humildes los santos, no porque son impecables o porque hayan sido canonizados por la gran ramera, sino porque se apartaron del mundo y de las tradiciones para servir, obedecer y adorar al único Dios verdadero y a su Hijo unigénito, quien obró nuestra redención. Cristo encomendó a su iglesia, la iglesia de Dios, a buscar a todos los valientes que estén dispuestos a seguirle a la altura de su santa palabra. Esta invitación, mis queridos hermanos, te la extendemos hoy. Eso es así, mis queridos hermanos. En esta mañana te ha estado hablando el Espíritu de Cristo. Amén. No tenemos tiempo para más. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado y Minerva Vázquez. Hasta el próximo programa. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.